Muchas gracias. Vamos a continuar con las pláticas del día de hoy. En esta ocasión vamos a presentar al maestro en ciencias Luis Moreno Ruiz. Él es especialista en espectroscopía Raman e infrarrojo. Tiene cerca de 13 años de experiencia en aplicaciones y en operación de este tipo de equipos. Entonces, le damos con un aplauso la bienvenida al maestro Luis Moreno. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Agradezco al doctor Hugo Martínez por haberme invitado en esta ocasión a brindarles a ustedes esta plática relacionada precisamente a lo que es la espectroscopía Raman y a sus aplicaciones. Esta es una de las técnicas que pocas veces muchos tienen conciencia o desconocen sus aplicaciones debido a que usan mucho su técnica hermana, que es la espectroscopía infrarroja, principalmente para lo que es el área biológica. Pero en esta ocasión nosotros vamos a enfocarnos a lo que es la espectroscopía Raman y sus aplicaciones. Como primer punto, ¿qué es la espectroscopía Raman? En sí es una técnica que es espectrométrica que nos va a ayudar a identificar un material, ya sea orgánico o inorgánico, a través de la excitación por medio de unas láser para darnos información detallada de su información molecular, para así de esa manera poder sacar un espectro o gráfico que nos ayude a identificarlo. Se remonta a los años en donde el investigador Chandrasekhar Venkarata Raman, al analizar una serie de alcoholes por medio de un dispositivo demasiado sencillo, en el cual analizaba la luz a través de estos alcoholes, se dio cuenta que podía registrar una luz que era diferente y no se podía eliminar independientemente del filtro que él utilizaba, por lo cual él pensó que era una característica propia del material. Y de hecho esto lo pudo publicar en el año de 1928 y en 1930 le fue acreedor al premio Nobel en ese tiempo. Y este fenómeno se le conoce como efecto Raman. El efecto Raman generalmente es de intensidad débil, por lo cual en sus principios años no se pudo utilizar de manera apropiada, y fue hasta que en 1960 tuvimos la oportunidad de poder usar los láseres, y con eso su potencial de aplicabilidad se elevó sustancialmente. En sí, el efecto Raman es una interacción entre la luz y la materia, principalmente con la componente eléctrica de la radiación electromagnética. En este caso, nuestra fuente de excitación va a ser el láser, el cual cuando interacciona con la luz, con la materia, pueden ver fenómenos que podemos observar y fenómenos que no los podemos observar. Los observables son los que comúnmente nosotros conocemos, como son la reflexión, ya sea especular o difusa, a través de las superficies, o incluso la transmisión a través de los materiales, en donde vamos a ver fenómenos de transmisión y de absorbancia en este caso, que fundamentan el corazón de otras técnicas analíticas, como son la de absorción visible UV o la radiación infrarroja. Sin embargo, los fenómenos que no podemos ver son los clasificados como fenómenos de scattering o dispersión. En estos fenómenos, lo que va a ocurrir es que la radiación que nos va a incidir sobre el material no va a seguir un camino colineal como ocurriría, por ejemplo, en el caso de la transmisión, como en esta ilustración, en donde la incidente atraviesa el material y la luz que atraviesa el mismo cuerpo sigue la misma dirección. En los efectos de dispersión no ocurre eso, sino que tenemos que la luz se va a dispersar en diferentes direcciones. En estos fenómenos de dispersión existen dos característicos. El primero es una dispersión de carácter elástico, en donde nosotros al excitar nuestro material con una onda láser, vamos a tener una radiación que se va a dispersar de manera elástica. Si recordemos nuestros cursos de física, cuando hablamos de eventos elásticos, lo que vamos a tener es una conservación de energía. La energía incidente va a ser igual en este caso a la energía de scattering. En pocas palabras, si yo uso un láser rojo, la longitud de onda de la luz dispersada va a ser roja, ¿vale?
Y ese se conoce como fenómeno de dispersión Rayleigh y es el causante, por ejemplo, de que nosotros podamos ver el cielo de color azul o los atardeceres de color rojo, ¿vale? El otro fenómeno son los fenómenos de dispersión inelásticas, en donde precisamente vamos a tener que la radiación incidente no va a ser igual a la dispersiva. Tenemos una diferencia de energía entre estos dos fenómenos y se le conoce como fenómeno de dispersión Raman. Entre los efectos dispersivos nosotros podemos verlos gráficamente de la siguiente manera, en donde al incidir el haz láser, los electrones que son excitados tienden a querer hacer una transición electrónica, pero no lo van a poder hacer debido a que el efecto Raman es un efecto de corta duración y lo que va a suceder es que solamente van a llegar a pseudoestados o estados virtuales para posteriormente tener un evento de relajación. Cuando eso ocurre, se va a dispersar un fotón hacia el exterior, el cual va a inferir en las vibraciones de red de nuestro material. De hecho, cuando nosotros, si vemos aquí en esta imagen, aquí coloco un ejemplo de qué es lo que pasaría, por ejemplo, en una muestra de agua que es irradiada con un haz láser. Si se le coloca un filtro que va a bloquear el láser verde, lo que vamos a ver aquí es una pequeña radiación de otro color. Pues ese es el fenómeno de dispersión Raman. Y ese es el que nos va a dar información acerca de nuestro material. Y con ello podemos hacer un análisis conceptual matemático de este evento y nos va a arrojar que cuando nosotros hacemos incidir unas láser sobre un material, lo que vamos a producir va a ser un momento dipolar inducido, el cual, tras hacer un análisis de la respuesta vibracional, llegamos a esta expresión que es el núcleo conceptual del fenómeno Raman, en donde tenemos expresados de manera matemática los principales eventos dispersivos. El primero es el de dispersión Rayleigh, mientras que el segundo término abarca los dos eventos de dispersión Raman que se ejemplifican en este gráfico, en donde cuando el electrón decae a su estado original no lo va a hacer. Puede quedar en un estado vibracional más arriba o todavía más abajo de donde partió. En ambos casos tenemos que el fotón va a tener una energía que va a ser igual a la diferencia del estado inicial con respecto al final. Y esos son los que se conocen como líneas Raman-Stokes y líneas Raman anti-Stokes. Que en esta ecuación, la frecuencia anti-Stokes sería esta sección y la Stokes sería esta otra. Sin embargo, existe una regla fundamental para que tengamos excitación Raman, y esa es que que el cambio de la polarizabilidad en la posición de equilibrio respecto a una coordenada normal de la regla molecular tiene que ser diferente de cero. Si no existe esta condición, entonces todo este elemento de esta ecuación se va a anular y lo único que nos va a quedar es el efecto de dispersión Rayleigh, o sea, puramente la frecuencia del láser. Todo este evento gráficamente se puede relacionar con esta imagen, en donde nosotros podemos poner como referencia el efecto Rayleigh en el centro y los eventos dispersivos Stokes y anti-Stokes en ambos lados. Si nos percatamos, vamos a ver un gráfico en donde vamos a tener una serie de picos con una posición determinada. Si se dan cuenta, las posiciones son posiciones equivalentes. Es prácticamente un espejo si es que tomamos en cuenta a la dispersión Rayleigh como el cero. Sin embargo, la respuesta anti-Stokes, si se dan cuenta, es mucho más débil que la Stokes. Por lo general, lo que vamos a nosotros a analizar es la respuesta Stokes. Y así, cada pico o banda, que es como nosotros la conocemos, es la representación gráfica de una vibración molecular de nuestro material. Vibraciones que van a ser únicas y características, puesto que van a depender únicamente del arreglo molecular y del tipo de enlace que tengan, y sobre todo de su simetría. Aquí, para más detalles vamos a continuar para ver qué información podemos tener acerca de esta respuesta vibracional.
a través de lo que es la categorización de las vibraciones moleculares. Existen dos tipos principalmente, los de estiramiento o de tensión y los de deflexión. Los de estiramiento, claramente, como su nombre dice, van a estar relacionados a vibraciones en las cuales los enlaces moleculares van a tener deformación en su longitud, como podemos ver en esta imagen, en donde podemos tener vibraciones de carácter simétrico o asimétrico, en donde, si se dan cuenta, el ángulo molecular va a ser igual, se va a permanecer durante la vibración. Sin embargo, en los de deflexión no va a ser lo mismo. Aquí vamos a tener un cambio en el ángulo del enlace molecular y podemos tener tipo tijera, balanceo, aleteo o de torsión, aunque esto ya va a depender mucho del plano molecular desde el cual se esté apreciando. Muchos artículos mencionan, no sé, vibraciones de torsión o de twist fuera o dentro del plano. Se refieren al plano molecular de observación. Sin embargo, todas estas vibraciones, vuelvo a repetir, son únicas y características y nos ayudan a identificar nuestro material. ¿Qué ventajas tiene esta técnica principalmente? Bueno, primero es que nos permite obtener la huella química espectral de nuestro compuesto. Así nosotros podemos identificarlo, ya sea usando tablas o librerías especializadas. Otro es que es un medio de análisis que no es invasivo y tampoco destructivo. Sin embargo, aquí en la parte de no destructivo hay que tener ciertas consideraciones, puesto que a fin de cuentas lo que nosotros estamos usando como fuente de excitación es un haz láser. Y aparte de eso, se va a ver condensado o focalizado a través de un juego de lentes. Y como resultado vamos a tener un gradiente de temperatura en el punto de impacto, que si no lo cuidamos, podemos dañar el material. Otra ventaja es que prácticamente la preparación de la muestra es desde escasa a nula. Podemos trabajar en condiciones atmosféricas, no necesitamos un ambiente particular como vacío o alguna atmósfera, no sé, un gas inerte, por ejemplo, no es necesario. Se realiza este análisis en tiempo real. Los tiempos van a ser relativamente cortos, aunque van a depender mucho de la simetría cristalina del material que nosotros estamos analizando. Podemos hacer trabajos in situ, en vivo e in vitro, y sobre todo que es muy aplicable en diferentes áreas de la investigación y de la industria. Pero como toda técnica, también tiene problemas, no lo puede hacer todo. Las principales problemáticas que tenemos con esta técnica es que primero tenemos el ruido shot, que se refiere a la naturaleza aleatoria de la luz. El segundo, que sería el más fuerte, es el caso de la fluorescencia, y eso es causado por la propia heterogeneidad de nuestro material. Lo que va a ocasionar es que nuestro gráfico va a tener una serie de deformaciones, principalmente como la que aquí marcamos en esta imagen, que va a ocasionar que mi línea base de referencia no va a ser horizontal, sino puede tener una apariencia como esta. También tenemos el ruido instrumental, que eso ya va a depender mucho de lo que es el diseño y de la eficiencia de nuestros detectores. Como segundo, tenemos el ruido computacional, producido por precisamente la digitalización de nuestras señales para poder verlas en nuestros computadores. Y fuerzas externas. Esto ya lo vemos más como fuentes de luces externas o partículas de alta energía que circundan en el espacio, que son los que llamamos como rayos cósmicos. Y aquí en un gráfico Raman, el rayo cósmico se va a ver representado como un pico exageradamente alto y muy agudo, mientras que las bandas Raman van a ver que tienen un ancho específico y una altura determinada. También, en el caso de la fluorescencia, un aspecto importante es que es muy dependiente del láser que ustedes utilicen para poder excitar el material. De tal manera que aquí en este ejemplo es un espectro de polietileno, en donde nosotros vemos su respuesta Raman a diferentes longitudes de onda, en este caso a 532 nanómetros, 633 y 785. Si se dan cuenta, el fondo de fluorescencia tiene un comportamiento diferente dependiendo
de la longitud de onda que nosotros estemos utilizando. Va a haber ocasiones en las cuales, a pesar de la fluorescencia, sí podamos ver nuestras bandas Raman, y otras en donde va a ser muy difícil poder visualizar alguna respuesta particular de nuestro material. Por eso es necesario ver cómo es el comportamiento de la de fluorescencia para poder elegir mejor nuestro láser de excitación. También es necesario también tener cuidado aquí con el caso de la fluorescencia, porque muchas veces va a haber materiales que no van a poder visualizar. Va a haber ocasiones en las cuales incluso sus detectores se van a saturar, aunque ustedes utilicen potencias muy bajas. Y si ese es el caso, bueno, entonces hay que recurrir a otras técnicas en las cuales la fluorescencia no sea un impedimento. Y en este caso estoy hablando de la técnica hermana de la espectroscopía Raman, que vuelvo a repetir, es la espectroscopía infrarroja. ¿Qué información nos puede dar un espectro Raman a partir de su perfil? Vamos a ver características importantes. Primero, a través de la posición de las bandas, nosotros podemos identificar la composición de nuestros materiales, puesto que estas son las frecuencias de vibración de nuestros enlaces moleculares, que son los que vamos a registrar en nuestra huella química. El perfil también nos va a dar un poco de información, pero eso lo vamos a ver más adelante. En base a las posiciones, nosotros ya podemos consultar tablas en donde cada enlace molecular va a tener un cierto rango de frecuencia en el cual pueden aparecer. Y aquí cabe destacar esta parte, que es un rango, no es una posición fija para un enlace particular. ¿Por qué? Porque estos enlaces, estas bandas se pueden desplazar dependiendo ya sea de múltiples factores que vamos a ver a continuación. Sin embargo, nos ayudan a poder caracterizar nuestro material y podemos nosotros hacer una distinción por regiones en un espectro Raman de acuerdo al tipo de enlace que nosotros podamos tener en nuestra configuración molecular. Podemos tener que la primera zona entre la región de 100 a 1500 centímetros a la -1 es lo que se conoce como región de huella digital. Aquí nosotros vamos a encontrar principalmente vibraciones de enlaces simples, como pueden ser carbono-oxígeno, carbono-carbono, los vamos a encontrar en esta región. La siguiente región es la región de enlaces dobles entre 1500 a 1900, seguido por la de triples entre 1900 a 2500 y por último tenemos la región entre 2500 a 3500 centímetros a la -1. Aquí generalmente vamos a nosotros a ver vibraciones de estiramientos con hidrógeno. Principalmente estamos hablando de vibraciones de las ramas terminales, por ejemplo, en un polímero. Nosotros vamos a ver vibraciones de CH2, CH3, NH también, para el caso de aminas, ahí los vamos a nosotros a verificar también. Entonces, nosotros podemos hacer una interpretación básica de nuestro espectro si tomamos en cuenta la existencia de estas regiones analíticas. Sin embargo, ya también actualmente ya nos podemos hacer uso de librerías o bases de datos que ya nos agilizan este trabajo y podemos incluso asignarles a qué grupo funcional pertenece cada una de las bandas e identificándolas con nuestro arreglo molecular inicial, ¿vale? Sin embargo, este es un trabajo demasiado iterativo, puesto que las librerías no van a tener todas las respuestas. Quienes nosotros vamos a asegurarnos de tener la información más fiable somos nosotros mismos. Tenemos que hacer un trabajo antes de saber cómo es la composición molecular, su estructura y qué grupos funcionales son los que aparecen dentro de la misma, para así de esa manera nosotros poder saber que nuestra identificación es correcta. Aquí pongo, por ejemplo, de espectro Raman de calcita, en donde nosotros vamos a ver vibraciones que están puramente relacionadas al enlace del ion carbonato, que son principalmente vibraciones de red en su arreglo molecular. Otro aspecto importante es el perfil. El perfil nos va a ayudar a identificar
cambios de cristalinidad o incluso cambios de fase. Por ejemplo, aquí tenemos el caso el óxido de titanio en dos fases que generalmente los vemos a temperatura ambiente, que es la fase rutilo y la fase anatasa. Ambos materiales tienen la misma composición química, pero ¿qué es lo que cambia? Su arreglo molecular. Uno es, tienen casi el mismo arreglo molecular, que es tetragonal, pero la distancia intermolecular o interatómico va a ser diferente. ¿Qué tan diferente? En este caso, apenas 10 Armstrong. Por cambiar solamente 10 Armstrong, cambia la simetría completa de la estructura y por tanto su espectro Raman también va a cambiar. Aquí tenemos, por ejemplo, el espectro azul es de la anatasa, mientras que el espectro rojo es el rutilo. Así que nos sirve el espectro Raman para identificar este tipo de variaciones. Otro tipo de información que podemos sacar de un espectro Raman pues va a ser las variaciones en la intensidad de nuestras bandas, en el desplazamiento de las frecuencias y en el ancho medio. En el caso de la intensidad, este parámetro está intrínsecamente relacionado con la concentración de las especies químicas presentes en nuestro material, aunque también es susceptible a otras características de las muestras. El otro aspecto importante es el corrimiento de bandas. Los corrimientos de bandas están asociados principalmente a los esfuerzos dentro de las redes moleculares, que pueden ser esfuerzos del tipo de tensión o de tipo compresión. Sin embargo, también otro factor que puede afectar el desplazamiento de las bandas es la temperatura de la muestra. Recordemos, como dije anteriormente, vamos a usar un láser como excitación. Vamos a tener temperatura en el mismo. Entonces, si la temperatura es un factor que se involucra, entonces podemos tener corrimientos dentro de las bandas. Lo ideal es que nosotros también podamos manipular la potencia de nuestro láser para que esto no ocurra. También podemos tener estos corrimientos debido a cambios estructurales o incluso por interacciones químicas. Generalmente esto lo vamos a ver mucho en la interacción con solventes. El otro aspecto importante es el ancho de las bandas, y el ancho de las bandas en este caso nos va a dar información importante acerca, por ejemplo, de la calidad cristalina de nuestro material. Aquí pongo, por ejemplo, una comparación de espectro Raman de cristales de silicio y de microcristales de silicio. Si se dan cuenta, cuando nosotros bajamos la dimensionalidad de los cristales, el ancho medio se vuelve más grande en comparación al material cristalino. Y no solamente es eso, si se dan cuenta en el espectro, también tenemos un corrimiento de banda. Aquí tenemos entonces otro factor que nos va a ver involucrados en la posición de nuestras bandas Raman, que es precisamente la dimensionalidad del tamaño de grano o de tamaño de partícula. Aquí en esta gráfica puedo verlo con mayor claridad. Por ejemplo, aquí variando el tamaño del cristal de 10, 6 y 3 nanómetros. Cómo es que la banda se va corriendo hacia baja frecuencia y va aumentando su ancho medio. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte a la hora de hacer un análisis a materiales nanocristalinos, porque inicialmente podría uno pensar que no tengo una fase determinada o que mi material es completamente amorfo, cuando en realidad puede estar sucediendo que el tamaño de cristal me está dando esta respuesta. Para eso entonces hay que usar otras técnicas complementarias a la espectroscopía de Raman, como puede ser la difracción de rayos X, para confirmar este resultado. En la instrumentación de un equipo Raman sigue básicamente este esquema principal. Es en donde nosotros tenemos una fuente de excitación, que es un láser, que pasa a través de una serie de filtros interferenciales para limpiar la señal, y que es guiada a través de espejos y filtros hacia la muestra. La respuesta Raman va a recabarse a través del mismo camino óptico hacia lo que es el espectrómetro o monocromador,
y posteriormente hacia nuestro detector para poder visualizarlo en nuestra parte computacional. Sin embargo, actualmente ya muchos de los equipos Raman ya están acoplados a un microscopio, por lo cual una técnica que antes se llamaba espectroscopía Raman, ahora se convierte en espectroscopía micro Raman, porque hacemos uso de las ventajas de un microscopio, con lo cual es básicamente, primero es modificar la zona iluminada de la muestra y la otra principalmente es recoger la máxima cantidad de luz dispersada por el material, para así de esa manera tener espectros más nítidos. Este es el equipo con el que nosotros contamos aquí en el Centro de Nanociencias, es un LabRAM HR800 de la empresa Joreva Jobin y Bon. Tiene la ventaja de que tenemos 3 líneas de excitación, 532 nanómetros, 633 y 785, para que se den una idea más o menos en color. Es verde, rojo y también este es rojo, pero ya en el rango infrarrojo, ¿vale? Es importante la elección de los láseres, puesto que es recomendable para diferentes tipos de materiales, aunque casi el de uso común viene siendo los que están en el rango visible, que están en el rango del verde y del rojo. Ya para materiales mucho más específicos podemos utilizar láseres en el rango infrarrojo para compensar los efectos de la fluorescencia. Ahorita también la parte óptica es muy importante, porque a través de las lentes que nosotros vamos a utilizar, vamos a variar el tamaño del spot, es decir, el láser que se va a enfocar sobre el material. Así que va a variar ese diámetro dependiendo de la lente que ustedes estén utilizando. Pero si se dan cuenta, son variaciones entre 0.8 a 1,5 micras. Así que el análisis es muy puntual. El espectrómetro es una parte importante, puesto que él se va a encargar de desdoblar la información que estamos recabando, de tal manera que vamos a tener que, dependiendo el espectrómetro que vamos a usar, nuestro desdoblamiento puede ser más o menos resolutivo. Así nosotros vamos a tener, por ejemplo, podemos ver frecuencias que al parecer a primera vista con una resolución menor vamos a tener solamente una banda, y a mayor resolución ya se va a resolver como 2 bandas características. Podemos nosotros analizar muestras que pueden estar en estado sólido, líquido o incluso gaseoso, aunque aquí hay que ponerle énfasis en gaseoso. Para la parte sólida nosotros podemos montarlo directamente sobre los equipos Raman, o incluso llegar a hacer pastillas con sales como el bromuro de potasio para evitar fluorescencia y calentamiento de las mismas. La cantidad de muestra no es mucha, podemos usar hasta menos de 1 miligramo y con eso podemos analizar el material. La parte de líquidos, que hay que hacer aquí sí uso de por ejemplo, capilares o de cubetas especiales como las que se usan en espectroscopía UV-Vis, que pueden ser de cuarzo o de vidrio. En gases se usan cámaras presurizadas, aunque estas cámaras son un poco difíciles de conseguir realmente. Y tiene que estar a presión para que podamos tener suficiente material que excitar dentro de estos capilares. Las mediciones pueden ser de carácter puntual sobre una zona determinada, o pueden hacerse barridos sobre la superficie, ya sea en el plano XY o en el ZX o ZY, o volumétrico también. Así nosotros vamos a tener un cubo de información muy grande acerca de nuestro material que estamos analizando. Entre las aplicaciones se usan mucho en el campo de la farmacéutica para ver componentes activos y excipientes, para poder visualizar qué tipo de fases cristalinas se están utilizando, puesto que esa es información de patente. Muchos laboratorios patentan la fase que están usando del componente activo, y los otros laboratorios tienen que hacer mezclas con esta fase para no corromper la parte de patente, ¿no? Ya es algo legal, ¿no? Una cuestión legal. También tenemos, por ejemplo, en un medicamento podemos hacer mapeos y de esta manera tener imágenes que nos van a dar distribución espacial de la composición de cada sustancia que podemos tener en nuestro medicamento, ya sea del componente activo o de los diferentes
excipientes que podamos tener y ver si el componente activo se encuentra uniformemente distribuido o, como en este caso, formando aglomerados. Y, por supuesto, la identificación de la fase. Otra aplicación importante es en el área biológica, puesto que nos permite analizar microorganismos o células aisladas, al igual que poder analizar proteínas, lípidos, almidones, en casi cualquier material biológico. E incluso analizando proteínas nos sirve incluso para poder determinar las subestructuras de las propias proteínas. Tenemos también, volvemos al mismo caso, en el caso de interacción con nuevos componentes. Por ejemplo, este es un ejemplo de de sustitución de quitosano por sulfato, en donde vamos a generar nuevas bandas Raman cuando estas interactúan entre estos componentes. Otra parte importante es lo que es el análisis de polímeros, en el cual nosotros podemos identificar a nuestros componentes y ver, incluso monitorear reacciones de vulcanización, por ejemplo, o lo que está actualmente en un boom son los microplásticos. Podemos analizar muestras de hasta menos de 100 micras para poder obtener un espectro con el cual ya podemos identificar claramente con una base de datos o librería. Otra parte importante es en la ingeniería de metales, en superficies metálicas, principalmente para lo que son análisis de corrosión, para ver hasta dónde ha llegado el óxido en una superficie metálica y poder incluso identificar qué tipo de materiales o qué fases de óxido se encuentran presentes en estos daños estructurales. Otra parte importante también es, podemos visualizar esfuerzos de estrés en arreglos bidimensionales, como es en este caso de disulfuro de molibdeno, en donde, dependiendo del número de capas que se estén formando, vamos a ver diferentes grados de estrés en nuestro material y se va a ver reflejado en el espectro a través de ¿qué? El desplazamiento de nuestras bandas. Y otro punto importante es analizando nanoestructuras como son las de carbono, para poder identificar ya sea nanotubos, fulerenos, grafeno o incluso el propio grafito, en donde hacer formas alótropas de carbono van a haber en todas bandas comunes, pero el espectro Raman nos va a ayudar a poder identificarlas, o incluso en el grafeno a poder identificar el número de capas que podamos tener en nuestro grafeno depositado. En los nanotubos, dependiendo del espectro, vamos a poder identificar si son de pared simple, doble o múltiple. Y poder identificar otras bandas secundarias, como son en el caso de los de pared simple, el modo respiratorio o los modos tangenciales y axiales de las vibraciones de los enlaces carbono-carbono. Esta técnica, Raman, es muy versátil, como vuelvo a repetir, en las áreas de investigación y de la industria. En la industria principalmente se usa como un medio de control de calidad e incluso para monitorear adulteraciones de productos. Por ejemplo, en lácteos, en vinos, en mieles, que son productos que se exportan o que incluso se importan y tienen que cumplir con ciertos regulamientos, y para eso es que el espectro Raman y su espectro infrarrojo ayudan a ver si cumplen con esas normas y si pasan o no pasan de aduana, ¿vale? Estas son principalmente algunos ejemplos y aplicaciones que nosotros podemos ver con esta técnica. Ya para finalizar, también podemos ver aplicaciones en el área forense, principalmente para hacer control de sustancias como pueden ser anfetaminas o metanfetaminas, o incluso llegar a ver residuos de explosivos o falsificaciones de documentos. Estas principalmente cubrirían casi la mayor parte de las aplicaciones que pueden ustedes ver con esta técnica, pero no son las únicas. Y actualmente los equipos ya van potenciándose y las aplicaciones se van incrementando día a día. Pero es una ventaja de esta técnica, es que no necesitamos mucho material para ello
y nos va a dar información valiosa que se puede complementar con otras técnicas. Así que recuerden que no se pueden quedar con una sola técnica de caracterización, sino que tienen más herramientas como esta para poder completar sus investigaciones. Y eso sería todo por mi parte. Espero que esta información les haya abierto a ustedes también un mundo para poder hacer investigaciones básicas, aplicadas, y sobre todo también que puedan darse la oportunidad de experimentar con estas nuevas técnicas que tenemos principalmente aquí en el centro. Les agradezco. Entonces, bueno, le damos otro fuerte aplauso al maestro y muchas gracias por su atención. Al contrario, les agradezco su atención y espero que esto les haya servido.